Hola, hola con todos. Bienvenidos a Perspectivas Ambientales. Como ustedes saben, este es un espacio para dialogar, para educar, para conservar y para generar acciones y propuestas y que todos ustedes sepan qué es lo que está pasando en temas ambientales, ya que eso es lo que nos han dicho. Quieren estar en conocimiento de lo que pasa en el mundo y en lo que pasa en el Ecuador, especialmente en estos temas ambientales. Y creo que esta semana y los últimos 15 días hemos tenido muy buenas noticias por parte de la Corte Constitucional. Se han aprobado los derechos de los animales. Estuvimos conversando en anterior programa que se aceptó también por parte de la Corte Constitucional la no explotación en el Yasuní. También nos trae buenas noticias y hoy día tenemos una conversación con Inti Arcos de la Mancomunidad del Chocó andino, con quien vamos a conversar porque la Corte Constitucional, de igual forma, con voto de mayoría, emitió el dictamen favorable para la consulta popular sobre la explotación de minería dentro de las áreas de importancia ecológica de las parroquias de Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto, que forman justamente la Mancomunidad del Chocó andino. Ustedes saben que esta región ha sido declarada como reserva de biosfera en el mundo y es una belleza, es de una importancia ecológica y biológica de las más grandes del planeta y no todos saben que pertenece al Distrito Metropolitano de Quito. Así que Inti, esta es una gran noticia, pero tenemos que trabajar durísimo. Cuéntanos. Sí, gracias Vero por el espacio. Sí hemos recibido con mucha alegría esta noticia de la Corte Constitucional y a la sentencia que da paso a este proceso democrático, ¿no es cierto? De alguna manera garantiza los derechos de las personas a decidir el futuro que queremos para nuestro territorio, nuestra ciudad, nuestro ámbito geográfico de Quito, que va más allá, obviamente, del cemento, ¿no es cierto?, del concreto. Hay unos ecosistemas alrededor de la ciudad de Quito que tienen que ser tomados en cuenta, que tienen que ser gestionados. Y bueno, esto abre una oportunidad para que los quiteños y quiteñas empezamos a discutir sobre el futuro que queremos, ¿no? Para nuestras vidas, para nuestras formas de relacionarnos entre nosotros, con la naturaleza. Y para nosotros ha sido, ya nos sentimos bastante triunfadores ya solamente con el hecho, ¿no es cierto? Porque ha sido todo un esfuerzo que la Corte Constitucional acepte esto. Hemos tenido que justificarlo de las 1000 formas posibles, técnicamente, jurídicamente, para que la Corte dé paso a este pedido de consulta. Nos negaron o nos mandaron a corregir 2 veces la solicitud de consulta por temas jurídicos, por temas técnicos, pero al final lo logramos, ¿sí? Y nos sentimos, te digo, bastante triunfalistas en ese sentido, porque el simple hecho de que se haya abierto esta oportunidad de discutir, de pensar, de compartir, de conversar con el vecino, con la vecina, con el taxista, con el chofer del bus, con los estudiantes, con las damas de casa, sobre lo que queremos del futuro de nuestro territorio, ya es una ganancia para nosotros, ¿no es cierto? No mitificar el tema de la minería ni de la conservación, sino más bien discutirlo, sacarlo a la luz y decir, bueno, ¿qué queremos? ¿Cómo impacta la minería en nuestras vidas? ¿Cómo impacta además de digamos, de esa indiferencia que han tenido los gobiernos, la planificación, el Estado, ¿no es cierto?, a todos sus niveles, con las áreas rurales, ¿sí?, del Ecuador, que a mí me parece importante que tenemos que ir discutiendo, porque simplemente suceden cosas como lo de la Gasca, por ejemplo, ¿no es cierto?, o lo de la comuna ahí, este tremendo alud, y eso, en esos aludes no se muere pues la gente que vive en los edificios del centro de Quito o en Cumbayá o en Tumbaco, se muere la gente que es más vulnerable y mucha de esa gente es la gente que salió expulsada del campo, ¿sí? A formar esas comunas. Entonces no se trata solamente, y aquí hago un paréntesis para tratar de ligar lo que pasó recientemente en Quito con lo que sucede en la ruralidad.
¿sí? Esa gente que se murió en la comuna es gente que salió del campo en algún momento a buscar oportunidades, ¿sí? Mis vecinos han salido de aquí a buscar educación para sus guaguas, salud para sus familias, trabajo, ¿sí? Y se han ido a sentar en los lugares donde es más barato, donde pueden, en la ciudad de Quito, en los famosos cordones, ¿no es cierto? Sobre el Pichincha, sobre las quebradas. Entonces no se trata solamente de decir, ah, no, no, hay que planificar y hay que perseguir a la gente que construye y que rellena las quebradas. No se trata solo de eso. Hay que hacer una discusión estructural. Y esa discusión es estructural, tiene que ser en el campo, en el Ecuador, no hemos dado derecho a las personas. No les hemos dado las oportunidades para que se queden en el campo y en una ciudad y en un país hipercentralista, ¿no es cierto? La gente migra del campo a la ciudad a buscar oportunidades. Y peor aún, cuando en vez de impulsar la agricultura orgánica, la agroecología, la ganadería sostenible, la educación ambiental, volver los ojos al campo, lo único que haces es tratar de expulsar campesinos a través de proyectos extractivos, de explotación, ¿sí? En donde lo que necesitas son territorios básicamente desiertos de personas para implantar un modelo de explotación que enriquece a muy pocos, en este caso a los dueños de las empresas o al gobierno de turno, y que expulsa campesinos porque no tienen oportunidades en el campo, porque aquí no encuentras un crédito a bajo interés, porque nadie te está apoyando para producir cacao orgánico, nadie te está apoyando para seguir desarrollando tu tema de turismo, de aviturismo, etcétera, sino que hay otras presiones, otros intereses, y en eso sí hay apoyo para seguir entregando concesiones mineras. Entonces, estas son las discusiones que tenemos que ir ligando. La gente de la Gasca y de la comuna no se murió solamente porque se invadió la quebrada o se invadió el Pichincha. Hay unas cosas más estructurales y de fondo atrás. Sí. ¿Sí? Y lo que tú dices me parece muy interesante porque yo siento que el tema de la consulta para las parroquias rurales no es un tema de las parroquias rurales, nos concierne a todos y me temo que eso todavía no está en la retina de todo el mundo. Vamos el próximo año a nuevamente elecciones y seguramente este tema tiene que salir y tiene que salir, pero la discusión que tú dices que han tenido justamente allá en las parroquias rurales, en Pacto, en Gualea, Nanegal, Nanegalito, eso yo no lo veo acá en la parte urbana, ¿no? Entonces tú bien has ligado qué es lo que pasa con la Gasca y qué es lo que está expulsando, qué es el sistema ya que tenemos pues en Ecuador, la falta de oportunidades en el campo, pero esa es una falta de visión, porque tú y yo hemos conversado largamente que hay alternativas a la no explotación minera que ya lo ha demostrado justamente las parroquias del noroccidente, exportando panela a Francia y exportando y dando de comer y oportunidades de trabajo en muchos ámbitos. Justamente en esas parroquias. Entonces, comenzar a cambiar y a ligar esas cosas me parece súper, súper importante y creo que ese va a ser el gran reto y la gran oportunidad de esta consulta para que lo sintamos. Y ojo, Inti, yo creo que vamos a tener que trabajar mucho acá en la parte urbana porque la consulta son 200,000 firmas y además todos los votantes somos parte del distrito metropolitano. Entonces, que no nos quedemos con la parte rural allá y la parte urbana pues ni le importa o ni siquiera tiene esta discusión. Entonces, creo que hay que ir hablando sobre esto y bueno, pongo a disposición desde ya este canal de información y como podamos llegar en la mayoría por diferentes canales. Y en ese sentido, justamente, eh, comencemos a trabajar cuál es el siguiente paso y cuáles son los tiempos de recolección, por qué medios, etcétera, para comenzar ya pues a dialogar sobre esto, ¿no? Sí, gracias, Vero. Sí, exactamente. Bueno, antes de decirte los siguientes pasos, estoy totalmente de acuerdo. O sea, acá somos 18,000 personas. Necesitamos 200,000 firmas, del 10% del padrón electoral de Quito.
pero obviamente tenemos que entregar muchas más porque hay un filtrado, ¿no es cierto?, en el CNE, que muchas de esas firmas se eliminarán y tenemos que entrar con 200.000 firmas. Y tienes toda la razón, el esfuerzo es en la ciudad de Quito, donde está la mayoría de la población. Y justamente lo que te decía antes, ¿no? La discusión, el diálogo que tenemos que abrir con los ciudadanos de la urbe es justamente cómo estos espacios nos brindan un futuro, una oportunidad como quiteños, ¿no? ¿Cómo hacemos para que no sigan aumentando los barrios ilegales sobre las laderas, sobre las quebradas que se forman de gente que migra de acá? No es solamente regular ni planificar, es ver cómo hacemos para que la gente del campo en Quito se quede en el campo, se quede en el campo generando alimentos sanos, generando espacios de vida, y para eso tenemos que lograr hacer este clic, esta relación campo-ciudad tiene que fortalecerse. Quito no puede darle la espalda al campo, a los ríos, tenemos que lograr que Quito le dé la cara a sus espacios naturales y ese es el reto. Luego, en cuanto a los pasos que tenemos que seguir, efectivamente vamos a entrar en un proceso de recolección de firmas. Todavía el CNE no nos ha entregado los formularios, ¿sí? Tiene que entregarnos los formularios, el pedido está realizado. Hay algunos temas ahí administrativos que se tienen que cumplir. El CNE tiene que emitir incluso una certificación presupuestaria, me parece, alguna cosa así, para el tema de las elecciones del siguiente año. Eh, Nosotros estamos organizados ya en un comité, el Comité de la Consulta de Quito. Este comité está empezando a sesionar todas las semanas y empezando además a abrirse a los diferentes espacios, ¿no es cierto?, a los diferentes colectivos. Recordemos que es una consulta popular, no es política por ningún lado, no, aquí no hay actores políticos, y esperamos que ninguna persona esté esperando que la consulta le impulse hacia un tema político porque es popular. El voto, las firmas son de la vecina, del vecino que quiere pensar en un Quito diferente. Luego vamos a abrir unos espacios que ya nos han ofrecido. Ha sido bien linda la reacción de la gente, de las vecinas. Yo tengo mi tienda, dicen los vecinos de la Floresta, yo tengo mi no sé qué, yo le pongo en mi taxi, yo le pongo en mi bus, no sé qué. Hay gente que ya reacciona y que están listos para empezar con el proceso. Todavía no tenemos los formularios, pero yo creo que va a ser una fiesta bien bonita. Es un tema que tenemos que llevarlo hacia eso. El tema democrático tiene que ser algo lindo, tiene que ser algo fuera un poco de la tradicional política, ¿no es cierto? Tiene que ser más bien un diálogo, una oportunidad para reconocernos en nuestros derechos democráticos. Después de la recolección de firmas, que para lo cual tenemos 6 meses, una vez que desde cuando se entregan los formularios, eh, ya empezaríamos el tema, bueno, a la par de la recolección de las firmas se va una campaña, ¿no es cierto?, de Quito sin minería. Tenemos que hacer una campaña para que la gente entienda lo que estamos salvando, que el gallo de la Peña, que los osos, que el río Pachijal, que el Mashpi, que la comida, que el chocolate, que todo lo que tenemos acá tenemos que de alguna manera mostrarlo, ¿sí? Pero además dialogar alrededor de cómo podemos fortalecer este modelo económico, si se quiere, social, que hemos estado planteando ya hace muchos años, ¿no es cierto? Y de ahí ya vendrían las elecciones. Entonces, sí tenemos grandes retos por delante, más que nada porque, como te digo, es una fiesta democrática, la consulta no es mía ni tuya, sino es de todos, y entre todos tenemos que echar a andar esto, pero ya es una oportunidad bien bonita la que tenemos y que tenemos que aprovecharla, ¿no? O sea, tenemos que seguir creyendo en la gente, en nosotros, más Así, allá de los políticos, así tenemos es. que creer en nosotros. Sí, y sabes que yo veo a mí me encantaría que se convierta, como tú dices, en una fiesta de diálogo y de pensar y de reflexionar
que no solamente estamos salvando aquella maravillosa biodiversidad que tenemos y que estamos luchando por eso, sino el modelo de vida que estamos planteando, ¿no? Como en algún momento tú decías, queremos estar, o sea, queremos que nos reconozcan cómo queremos vivir nosotros acá. Punto. La ciudad también que sepa que tiene todo esto, un proceso que puede ser de desarrollo, digo desarrollo entre comillas, de un desarrollo diferente al que está acostumbrado el Ecuador, que es la minería, que es el petróleo, etcétera, y que podamos ver con otros ojos y que sea un modelo diferente. Es decir, hay un montón de cosas alrededor de qué se puede y qué se debería hacer. Ahora, me temo que seguramente, como ya está pasando en la Gasca, muchos de los candidatos que quieren ser candidatos a alcaldes y de tales van a querer subirse en la discusión y quizá tengan que hacerlo definitivamente porque va a ser un tema de discusión. Y ojalá no se vuelva político esto entre dos cosas y dos polos, de que es de explotación petrolera o explotación minera y no minería, y los ambientalistas extremos y de tales que siempre tienden a polarizar las cosas cuando no debería ser así, ¿no? Entonces yo creo que eso también tenemos que orientar a la gente que es un modelo de desarrollo diferente, no es opuesto. Me queda clarísimo con esto, Inti, como te digo, nuevamente me encanta y creo que hay que involucrarnos mucho más las personas que quieren involucrarse, que quieren mojarse el poncho, que no saben cómo aportar, que a veces dicen, no, pero es que yo no solo quiero ser candidato, yo quiero hacer algo más, pero no saben dónde. Esta es una gran oportunidad de conocer las bondades que tiene Quito Distrito Metropolitano y el por qué uno está luchando porque no se dé una minería porque la consulta es no a la minería a gran escala, mediana escala y pequeña escala. En general la minería es Quito sin minería. Entonces esta es una gran oportunidad de educarnos, de conocer y de apoyar esta consulta. Con esto cerramos este espacio. Inti, te agradecemos muchísimo como siempre, brindando también nuevamente, como te digo, este espacio para continuar trabajando por dar a conocer lo que está pasando en Quito, en Ecuador, en el mundo, y les invito también a compartir con otras personas este programa, esta página, seguir nuestros canales digitales en Twitter, Instagram y YouTube para que juntos podamos llegar a más gente y generar más conciencia ambiental que tanto necesitamos. Gracias. Hay un lugar que puede transformarlo todo. Aquí, un Tetra Pak puede ser un pupitre. Un papel puede ser un regalo. Un abogado puede ser el salvador de los mares. Una madre puede ser defensora de la naturaleza. Un niño puede cambiar el futuro. Y el mundo puede transformarse en esperanza. Hay un lugar donde todo se transforma. Trae tus empaques reciclables a los puntos Gira, ubicados en locales de corporación favorita.